El nombre del sermón es En la cruz está el camino, la verdad y la vida. Ese es el sermón de hoy. En la cruz está el camino, la verdad y la vida. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Colosenses, capítulo 1, versículo del 19 al 23. Colosenses, capítulo 1, versículo del 19 al 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que uses mis labios, que uses mi mente, mi corazón, Señor, para que tu palabra sea transmitida con denuedo, como tú quieres enviarla hoy a toda la congregación. Te pido especialmente por los que están hoy aquí en este lugar, por las personas que nos escuchan a través de la emisora y por los que van a ver el video de esta tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, en este pasaje podemos ver que Pablo tiene una profunda preocupación por la iglesia de Colosas. Así que, junto con Timoteo, él ha escrito esta carta para exponer la sana doctrina y contrarrestar todas esas falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia. Pablo aquí exhorta a los hermanos a poner su esperanza en el evangelio y les recuerda cómo eran antes de que Cristo los reconciliara en la cruz mediante la obra de expiación. Esta declaración, hermanos, nos pone en el punto de que debemos creer y recordarnos continuamente que hoy somos lo que somos por la gracia de Dios, que antes éramos enemigos de Dios, pero que ahora somos sus hijos por adopción en Cristo. Antes éramos detractores y aborrecedores de Dios. Según Romanos 1:30, dice la palabra de Dios que éramos murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Amigo, si usted ahora es hijo de Dios por su gracia, debe entender que en otro tiempo usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Pero que ahora eso es diferente. Dios ahora nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado en Cristo. Vamos a 1 Corintios 9 al 11. 1 Corintios 9, 11. Yo lo voy a leer acá. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, esto es precisamente lo que Cristo ha hecho en nosotros. Él nos ha reconciliado. ¿En dónde nos reconcilió el Padre? Esa es la pregunta. ¿Dónde nos reconcilió el Padre? En la cruz. Es allí donde Dios estableció el misterio de la reconciliación con su pueblo. Hermanos, esta es una verdad maravillosa. Esta es una verdad maravillosa con unos resultados prácticos. Debido a la muerte de Jesucristo en la cruz, hemos sido reconciliados y presentados sin manchas e irreprensibles delante de Dios. La cruz es el ápice de la gloria de Cristo. Dice John Owen en su libro que en la cruz se encuentra la santidad con la gracia y la misericordia de Dios. En la cruz se encuentra la santidad con la gracia y la misericordia de Dios. El énfasis de la cruz es fundamental en nuestra vida, hermanos. No podemos vivir una vida cristiana sin valorar, sin admirar y deleitarnos en aquel que nos reconcilió en la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo pone su punto de predicación en Cristo y en este crucificado. En 1 Corintios 1, 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así como griegos, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchos predicadores hoy en día ponen énfasis en la predicación, en sus propias experiencias, en sus visiones y milagros y en las estrategias y tácticas para atraer a más gente. Pero debemos entender que nosotros debemos predicar el verdadero evangelio. Nosotros no somos vendedores que usamos artimañas para convencer a la gente a que haga una simple oración. Debemos entender que nuestro llamado es a predicar a Cristo y su evangelio glorioso. En Génesis 3:15 nos es revelado la caída del hombre, ¿verdad? Y aunque este evento ya hacía parte del plan de Dios desde la eternidad, Dios nos hizo su promesa de reconciliarse con el hombre. Dios fue revelando de manera progresiva desde el Antiguo Testamento hasta la obra magnífica de la cruz todo esto. Es por eso, queridos hermanos, que no podemos experimentar la grandeza, no podemos experimentar el amor, la misericordia, el gozo en Cristo sin mirar hacia la cruz. Esa perspectiva de la cruz debe ser nuestro sentir y propósito y valor. Es en la cruz donde tenemos la respuesta a todos nuestros interrogantes. Es en la cruz donde realmente nuestra vida tiene sentido. Es en la cruz donde se manifiesta la gloria de Cristo, de la cual nosotros hemos sido beneficiarios y podemos meditar y contemplar para la santificación de nuestra alma. Bueno, ante todo esto, hermanos, meditamos y podemos comprender muy bien el valor espiritual de la cruz, ¿verdad? En cuanto a la salvación de nuestra alma, pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entender el valor suficiente de la cruz para vivir una vida práctica en nuestro día a día como creyentes? ¿Cómo podemos entender el valor de la cruz? En lo cotidiano ya sabemos el significado de la cruz, pero ahora en la vida práctica, ¿cómo lo podemos comprender? Para esto debemos entonces analizar las palabras de Jesús y todas sus enseñanzas, las enseñanzas de Él horas antes de ir a la cruz. Una de las cosas que podemos ver
en esto es la afirmación que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre sí mismo cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué quiso decir Jesús con esto de que Él es el camino, la verdad y la vida? Entonces vamos a analizar esto. La escena se está viviendo en el aposento alto. En el aposento alto, la noche antes de ser crucificado, Jesús habló de su inminente partida, ¿no? Terminando con: conocéis a dónde vois y sabéis el camino. Entonces Tomás le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? A lo que Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Añadiendo: nadie viene al Padre sino por mí. Vamos entonces a ver el pasaje completo. Vamos a Juan 14 y leeremos del 1 al 6. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6. Juan 14, 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces allí está Jesús aclarando las dudas de sus discípulos, que estaban turbados y preocupados porque no sabía a dónde iba. Quizá nosotros también nos hubiéramos sentido igual. Esto está sucediendo antes del evento más crucial y determinante para la humanidad, y en particular para nosotros los escogidos de Dios. Jesús iría a la cruz en obediencia al Padre, manifestando el inmenso amor por su iglesia. Lo que llama la atención es que precisamente Jesús está haciendo esta declaración de sí mismo, que nos debe poner a pensar que esa declaración constituye que en verdad Él es, y cuya naturaleza sería exhibida públicamente en la cruz para testimonio del mundo. Jesús declara en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, en absoluto, nadie puede ir al Padre sin Jesús. Hay mucha gente que se inventa cualquier camino diferente y dicen que todos los caminos conducen a Roma, y creen que todos los caminos conducen a Dios. Y no es cierto, es un engaño. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús argumenta: yo soy. Y esa misma afirmación es la que el Señor hace de sí mismo en el Antiguo Testamento cuando le habla a Moisés al respecto en la zarza ardiente, cuando le dice que vaya a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Le dice: yo soy, porque Moisés estaba temiendo, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer para hablarle a mis hermanos quién me envía? Y el Señor le dice: diles que te manda. Yo soy te envía, ¿verdad? Y esa es la misma afirmación que ya en el Nuevo Testamento hace el Señor cuando le dice a los judíos acerca de su preexistencia. Cuando están hablando acerca de que ellos son hijos de Abraham, que Jesús le dice que Abraham vio manifiesto su gloria y él se gozó, y ellos les dicen: ¿cómo así? Tú ni siquiera tienes 50 años y lo conoces. Y el Señor le responde: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ven?
Allí Jesús está revelando quién es Él. Él es Dios, Él es el Dios encarnado que vino a salvar el mundo. En otros pasajes Jesús también ha dicho que Él es la puerta, que Él es la luz del mundo, que Él es el buen pastor. Pero en este pasaje principalmente, cuando sus discípulos están turbados por la incertidumbre, Él apunta diciéndole: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces nosotros también, por diferentes razones que vivimos en este mundo caído, nos sentimos turbados, con dudas, quizás apesadumbrados, a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Pero Jesús, el mismo que fue a la cruz y que murió por nosotros para darnos vida eterna, nos está diciendo en este pasaje que allí en la cruz hay un mensaje, hay una inscripción que debemos ver y en la cual debemos reflexionar hoy. Ahí en esa inscripción en la cruz dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, ¿está usted a menudo reflexionando en medio de las dificultades y las aflicciones del mundo? Cuando se siente que ya no puede más, que todos sus esfuerzos son estériles, que las cosas no resultan. ¿Está usted reflexionando en esto? Recuerde lo que Cristo dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Es por eso, queridos hermanos, que ya en esta media tarde quiero invitarlos a que hagamos una reflexión acerca de esos tres aspectos que el Señor dice sobre sí mismo y que nos debe servir de parámetro a la luz de lo que significa cada uno de esos aspectos, para que podamos ver la cruz con el sentido práctico de lo que aquel que murió en la cruz en ella nos reveló a través de las Escrituras. Entonces, por eso es que quiero que en este sermón veamos esos tres aspectos que Cristo dice de sí mismo, de quién es Él, ese yo soy. Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a ver acerca de el camino, la verdad y la vida desde la perspectiva de la cruz. Entonces, primer punto, el camino. Entonces, si volvemos a Juan 14:6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si quisiéramos sintetizarlo solo en el aspecto que vamos a ver, el primero dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Los del camino era el nombre que tenían los cristianos en la época de la iglesia primitiva. Así se daban a conocer inicialmente. Jesús es el camino, pero no es cualquier camino. Es un camino seguro que conduce a un destino seguro, la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí, Él dice. Nosotros debemos entender que somos peregrinos en este mundo, y en ese peregrinaje en Cristo, recorriendo el camino, vamos a tener muchas dificultades y aflicciones en ese sentido. Pero Jesús, el mismo que nos dice que Él es el camino, es el mismo que toma lugar por nosotros en la cruz, el que soportó las iniquidades, humillaciones, burlas, es el mismo que nos dicen: confíen en mí, yo he vencido al mundo. En Juan 16:33 el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice que a pesar de nuestras dificultades y aflicciones, en Él podemos mantener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es posible, hermano, que en estos momentos de su peregrinaje y de recorrido en este camino, usted esté pasando por dificultades y aflicciones. Un esposo o una esposa inconversa que le hace la vida imposible. Una grave enfermedad quizá. Desempleo. Persecuciones en el trabajo. Persecuciones en la universidad joven o en el vecindario. Dificultades económicas, muerte de un ser querido, burla por parte de compañeros de estudio por ser cristiano, hasta rebeldía de nuestros propios hijos.
y la lista puede ser larga, ¿cierto? Pero aquí Cristo nos dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Él entiende lo que estás pasando en este peregrinaje, en el recorrido de este camino. ¿Por qué lo entiende? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y vivió como hombre. Él fue tentado inclusive en todo, pero no cometió pecado. Por eso el Señor también nos dice, por todo lo que Él vivió, por todo lo que Él pasó en este mundo, Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El camino es para andar, y para andar en una dirección. Esa dirección es Cristo. Él es el camino que conduce al Padre. Recuerden que el verdadero propósito de Dios para nosotros en este mundo es ser hechos a la imagen de su Hijo. Así que cuando recitamos Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ese bien no está ligado propiamente a temas de prosperidad material, sino ser conforme o hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a Romanos 8:28-29, porque esto es bien importante, porque ese recitar de todas las cosas ayudan a bien y ahí nos quedamos y esperamos la prosperidad. Miremos lo que dice la palabra de Dios en su contexto real. Romanos 8:28-29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje nos indica, hermano, que todas las cosas que nos pasen en el recorrido de este camino, en este mundo, nos ayudan a bien, ¿sí? Nos ayudan para ser conformados a la imagen de Cristo. Así que si mantenemos nuestra mirada puesta en su promesa y en su gracia, podemos experimentar aquí y ahora esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos entonces alegrarnos porque en la eternidad no habrá pecado, no habrá frustraciones, no habrá aflicciones. Podremos deleitarnos en la presencia de Dios para siempre y gozarnos en Él eternamente, pero la obra empieza desde acá, ¿verdad? Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo ganó a favor nuestro en la cruz para la gloria del Padre. Durante su andar en el camino, hermano, muévase, avance dentro del camino, pero por nada en el mundo quite su mirada de la cruz. Solo Cristo lo lleva al Padre. Ese es el destino. Bueno, vamos al segundo punto. Hemos visto el camino, ahora vamos a ver la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si lo sintetizáramos, diríamos, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí podemos preguntarnos, como lo hizo Pilato, a hacer esa pregunta. Si hoy nosotros, hermanos, nos hiciéramos la misma pregunta, deberíamos estar completamente convencidos que Cristo es la verdad. ¿Verdad? Ok. Él no solo dijo la verdad, Él no solo vivió en la verdad, Él no solo es un ejemplo de verdad, sino que Él es la verdad misma. Debemos ser conscientes, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo caído y relativista. Un mundo donde la verdad ha sido distorsionada y la gente cree vivir en su propia verdad. Ellos creen, por ejemplo, que una cosa puede ser correcta para una persona, pero no necesariamente para otra. Ellos determinan sus actos de acuerdo a su propia percepción de la verdad. Dependiendo de la situación, ellos dicen qué es correcto y qué no lo es. Temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la legalización de la droga, etcétera, etcétera, son asuntos que el mundo asume conforme a los deseos perversos de sus corazones y su conveniencia egocentrista y depravada. Es por eso que la Biblia dice que ellos a lo bueno
le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ellos viven en el engaño llamando las cosas como no son. Una mentira piadosa, yo no le hago mal a nadie, cada quien crea en Dios a su manera. Si la gente es homosexual, esa es la vida privada de cada quien, ¿cierto? Como lo que vimos hace 2 semanas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la verdad no es relativa, sino absoluta. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. El mundo será juzgado por la verdad que es Cristo. Hermano cristiano, amigo que me escucha, debemos entender que Cristo es la verdad. Dios mismo nos revela su carácter de su santidad y verdad en los 10 mandamientos cuando establece no mentirás, o como lo dice la Reina Valera, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Él odia la mentira, porque la mentira es pecado. No solo es la mentira hablada, sino la filosofía perversa de este mundo que tergiversan la verdad. Muchas veces, y tenemos que ser humildes y reconocerlo, muchas veces hasta nosotros mismos, hermanos, por nuestro remanente de pecado, a veces nos podemos dejar seducir por la mentira del mundo y creernos en nuestra mente y en el corazón engañoso cosas que no son ciertas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una mejor posición económica, seré feliz. Si tengo o consigo un buen esposo o una buena esposa, estaré pleno y satisfecho. Si estoy más delgada, mi esposo me amará más. O cosas tan sutiles como, no vale la pena compartirle el evangelio a esta persona porque seguro no me pondrá atención. No voy a hacer el devocional porque no tengo tiempo. Es que no voy para la iglesia porque allá los hermanos no me aman. No leo la Biblia porque no entiendo nada. O lo que un estudiante del Ministerio de Liberando a los Cautivos, en el cual yo soy mentor de hombres que están luchando con los pecados de inmoralidad sexual, decía una vez, en su justificación, él decía que él veía pornografía porque su esposa no lo satisfacía sexualmente. ¿Ven la mentira? Cristo, hermanos, que es la verdad, nos dice que creamos en Él, en su palabra que es infalible. No podemos vivir por lo que pensamos o por lo que sentimos. Debemos vivir por lo que Dios dice para que otros conozcan a Cristo y experimenten esa verdad. Acerca de esto de no temer y de arriesgarse, yo quiero compartir algo que me pasó esta semana, que lo comparto de verdad con temor y temblor, porque Pastor Helber me pidió de verdad que lo compartiera, porque como dice la palabra de Dios, somos solo siervos inútiles. Lo bueno que hacemos es por la gracia de Dios, si es que lo hacemos, pero somos vasijas de barro donde Él deposita su gracia. Esta semana yo hago parte de un comité de responsabilidad social en la compañía en la que trabajo, donde hacemos diferentes actividades y una de ellas está orientada al impulso y la inclusión de la mujer dentro de la compañía, de tal manera que hayan los mismos derechos de igualdad en las mujeres que trabajan con nosotros, inclusión femenina se llama. Así que una fundación esta semana organizó un foro que se llama Foro Women Working for the World. Este es un foro donde asisten muchas mujeres líderes, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo, y fueron invitados mucha gente de prestigio. Esto fue en el Club El Nogal. Así que yo estaba ahí con otras compañeras, como parte de este comité, el que le estoy diciendo, y en ese lugar estaba pues, como lo dicen en el mundo, la crema innata de la sociedad, ¿no? Está desde exministras, presentadoras de televisión, organizadores de reinado, rectores de las mejores universidades, rector de las mejores universidades del país, activistas feministas, cantantes, etcétera, etcétera.
Entonces estamos ahí y ustedes saben que cuando se presentan este tipo de cosas, ¿cuál es la posición del mundo frente a este tema de la inclusión de la mujer? Mujeres a la lucha, a la guerra, por nuestros derechos, no se dejen mangonear de los hombres, tenemos que tomarnos el poder. Ese es el discurso, es el discurso del mundo. Así que yo estoy allí escuchando todo esto y yo pensando, están engañados, todos sabemos que están engañados. Pero la pregunta que me hacía era, intervenía la gente, daba sus comentarios y yo ahí quieto, y yo por dentro, pero yo también podría, ¿cierto? Un humilde aquí, tal, con este poco de gente con doctorado, PhD, maestría, pero yo de pronto, pero ahí viene el temor. ¿Qué te vas a poner a hablar? ¿Quién te va a escuchar a vos? Un pobre pelagato que va a la iglesia al Redentor. ¿Quién te va a escuchar allá? ¿Sí? Así que dejé pasar eso, fuimos a almorzar. De verdad, la gente que había allá era gente importante, como lo establece el mundo, ¿no? Entonces, después de almuerzo llegamos y hace una intervención una persona que era líder de la comunidad indígena. Y esta persona con toda vehemencia se para con su micrófono y dice, sí, nosotros las mujeres, el gobierno nos tiene que prestar atención, nosotros venimos de la madre tierra, el agua, la semilla, el sol, la luna. Y yo ahí, yo porque, o sea, pero el temor, es que no te van a oír. Así que llega otra persona que estaba en la ponencia, también líder indígena, vuelve otra vez, es una persona de iniciativa de microempresas y expone todo su tema de exportación de café y dice, gracias a la madre tierra, nosotros somos bendecidos. Yo acordándome de todas estas cosas. Así que en el temor, muchachos, amigos, hermanos, oyentes, el amor echa fuera el temor. Y nosotros no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que creer en ese Dios que es el que tiene el control y da poder. Así que yo dije, no, yo no sé qué hacer, así que me fui al baño. Yo siempre que estoy así, me voy al baño. Y allá empecé a orar. Señor, la verdad no sé qué hacer. Yo me siento con esta carga. Y yo, de verdad, yo quisiera hablar, pero humanamente no me veo capaz. Así que después de hacer la oración, después de orarle al Señor y de pedir su apoyo, su ayuda, ya volví otra vez allá, 400 personas, hermanos. Y después de que participó en la ponencia Natalia Ponce, que fue conmovedora además, ya tomé ánimo en el Señor. Y dijeron, ¿quién del público quiere intervenir? Yo ya estaba de pie. Y ahí fue donde ya pude yo, con la ayuda del Señor, poder decirles mi nombre. Yo soy un creyente en Dios. Y hay un proverbio en la Biblia que dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con la mano la destruye. Así que si queremos que las cifras de feminicidio cambien, si queremos que los salarios de las mujeres mejoren, que las mujeres sean tratadas mejor y que haya más hombres en este foro, ustedes mujeres, y esto también va para las mujeres de la congregación y las que nos están escuchando, ustedes mujeres deben entender que tienen una responsabilidad de criar a sus hijos varones para que sean mejores esposos, mejores líderes del país, para que traten mejor a sus esposas, y para que este país avance en dignidad y en inclusión. Después se quedaron así. Eso fue realmente sorprendente para mí, porque yo no podía hacer eso en mis fuerzas. Después de eso vinieron muchas personas allí, se me acercaron, generales, brigadieres del ejército, de la policía que estaban allá. Nosotros queremos que usted vaya al ejército y hable así, y nos diga, porque nosotros tenemos una iniciativa dentro del ejército, con las mujeres del ejército. Después
Se me acerca una artista famosísima y me dice, yo tengo hijo y hoy mismo empiezo a hacer eso. Después se me acerca el organizador del reinado de la belleza de Colombia y me dice, lo que tú dijiste es verdad, eso es piezas de la casa. Raimundo Angulo. No obstante a eso, salgo de allí y otra señora me toma en el camino y me dice, mire, yo soy cristiana. Y yo estaba orando porque un hombre hablara y usted habló. Oye, ¿a usted no le gustaría, porque nosotros tenemos una asociación de pastores y de esposas de pastores, ir a Cartagena y hablarnos de esto? De verdad, yo me sentí y me siento aún conmocionado después del despliegue en las redes sociales al interior de la empresa, que empezaron a mandar correos para todo global de la compañía en la que yo trabajo, diciendo y reconociendo que un hombre era ejemplo para el resto de la comunidad de la compañía. Eso lo hace Dios, pero Dios lo hace porque Él le place hacerlo, no porque uno sea el mejor ni nada por el estilo. Él le place hacerlo. Así que nosotros tenemos que estar presto a establecernos en la verdad y no creernos la mentira de lo que sentimos, sino hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es compartir su evangelio de verdad. Bueno, hermanos, tercer punto. Estamos hablando del camino, la verdad y la vida. Tercer punto, la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podríamos decir, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene vida propia, la vida es un don de Dios, solo Cristo es vida. A veces en el mundo escuchamos canciones y expresiones de la gente que dicen, gracias a la vida. Ah, se la saben. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y no entienden que la vida no son las cosas que se poseen o la percepción inmaterial de eventos desconocidos. La vida tiene nombre. Cristo es la vida. No hay vida en otro sino en Él. Él en la muerte, en la cruz, nos dio vida. La vida no tiene sentido sin vivir para el dador de esa vida que es Cristo. La razón por la cual el hombre cayó en pecado fue porque quiso vivir la vida independientemente de Dios, según lo que nos dice Génesis 3. El mundo tiene una distorsión errada de la vida. Tanto es que las letras de canciones como Vive la vida, mira que se va y no vuelve, llevan a la gente a querer vivir bajo la filosofía de este mundo, viviendo vidas desenfrenadas bajo sus deseos pecaminosos, sin considerar que por sus acciones serán juzgados. A veces nos creemos la mentira que podemos vivir sin Dios, y eso no es posible, hermanos. Solo Dios le da significado a la vida del hombre, porque Dios es el creador. El hombre fue hecho para vivir para la gloria de Dios, y como hijos de Dios debemos pedirle en oración que tenga misericordia de nosotros para que podamos vivir en Él plenamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces pregunto, ¿hay áreas de tu vida que no están bajo el señorío de Cristo? Las finanzas, por ejemplo, tu sexualidad, las emociones, la relación con tus padres, la relación con tus hijos, con tu cónyuge, con tus amigos. ¿Son esas áreas de tu vida, están esas áreas de tu vida bajo el señorío de Cristo? La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Debes meditar en tu vida, debemos meditar en nuestra vida, en lo que está mal y arrepentirnos delante de Dios. Dios no puede ser burlado, hermano, y lo sabemos. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cristo es la vida, hermanos. Él en la cruz exhibió el mayor despliegue de la gloria de su amor. Nosotros no podemos vivir para nosotros mismos, sino para su gloria. Es por eso que todo el tiempo debemos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos engañosos y a nuestro pecado para vivir más y más para la gloria de Cristo. Como dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda a causa de mí, la hallará. Cristo, hermanos, es vida. La manifestación de su amor quedó demostrada en que al morir por nosotros en la cruz, Él dio su vida por ti y por mí. Allí en la cruz, Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Él fue vituperado, insultado, aborrecido por los hombres. Él tomó el lugar en la cruz y se hizo pecado por nosotros para recibir la copa de la ira justa y santa del Padre. Así que, hermanos, debemos meditar en esto. Si nosotros hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es por la gracia de Dios, es por la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Ya para finalizar, para los amigos que nos visitan o para los que nos están escuchando y que no han recibido la verdadera vida abundante que ofrece Cristo, debo decirles lo siguiente. Cristo dio su vida voluntariamente para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Por eso debes dejar de vivir para ti mismo y vivir para Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Él da su vida por los amigos, por su iglesia. No quites tu mirada de la cruz. Ese es el lugar donde Cristo despliega su gloria para que podamos vivir eternamente en Él. Él murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y vendrá nuevamente en gloria y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En vida eterna con Él o en muerte eterna en el infierno? Cristo fue a la cruz y debes meditar en la oferta más valiosa y grandiosa para la salvación de tu alma. Él demanda que te arrepientas y vivas para Él. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres poderoso, Señor. Tu grandeza, Señor, nos pone en el lugar que debemos estar y es sometidos al señorío tuyo donde tenemos significado y valor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.